Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 58. Capítulo Sylvie. Texto del capítulo. A pesar de las apariencias, Kaoru no se consideraba una delincuente. Era atenta, seguía asistiendo a la escuela cuando podía, siempre encontraba tiempo para seguir practicando el oficio familiar y se aseguraba de ser lo más cortés posible al tratar con las muchísimas personas que evitaba que se mataran entre sí con regularidad por el bien de los inocentes que dependían del HCC para protegerse de lo que acechaba bajo la superficie de su sociedad. Y todo esto con la dolorosa conciencia de que era una civil en todo menos en el nombre. Porque importaba poco que el imperio hubiera desaparecido, importaba aún menos que el shogunato hubiera sido abolido hacía tiempo. La doctrina del espíritu Yamato sigue vigente entre quienes no han probado la derrota. Era un hermoso sentimiento que su familia había tenido a bien inculcarle desde que era niña. Pero, dejando de lado las florituras, Kaoru a veces deseaba ser un poco más testaruda, incluso algo temeraria. Aunque solo fuera porque en ese preciso instante habría hecho cualquier cosa por una copa fuerte. El alcohol al menos le permitiría retrasar la creciente migraña que amenazaba con dejarla postrada en cama. Las resacas siempre se podían tratar después. Por eso debían atesorarse en el momento y despreciarse en el futuro. Pero no. Estaba sobria. Le dolía la cabeza. Y los analgésicos que tomaba eran tan fuertes como aspirinas infantiles. Cogió el teléfono de la oficina, suspiró, se enderezó y marcó el número de su subordinado. Soy Smith. Sumi-chan, le habla su maravillosa directora. Señora. La rigidez audible en su tono la relajó un poco. Era bueno saber que aún podía aterrorizar a sus subordinados. Porque solo eso era lo que les impedía llevar a cabo algunos de sus planes más descabellados. Le dijiste a ese maravilloso compañero tuyo que si le pide a la CIA que lo convierta de nuevo en robot, lo venderemos a la Yakuza para que le extraigan los órganos. Sí, señora. ¿Ah? ¿Y qué dijo? Dijo que le cobrarían por la eliminación, señora. ¿En serio? ¿Qué educación de su parte? Normalmente ese inútil del asalariado dice algo muy mordaz. Habla como si fuera de Kioto, ¿sabe? De esas palabras que dan ganas de cortarle la cabeza. Bueno, por favor, no lo corte más, señora. Eso no le haría bien en recuperarse. Lo sé. Le enviaré una cesta de fruta. Ni siquiera estará envenenada. Antes de que me olvide, una cosa más. Asegúrese de decirle que tiene una dieta que le prohíbe el alcohol durante 6 meses. No queremos arriesgar su recuperación después de todo. Eso provocó una carcajada y la agente Smith también se tomó un momento para armarse de valor. En cierto modo, era extraño poder despotricar con su madre, quien, según Kaoru, era mucho más aterradora que ella, pero aún así le costaba un poco entenderla. ¿Será la diferencia de edad? En cualquier caso, era solo un preámbulo cortés. Bueno, ¿cómo van las cosas por allá? Era su procedimiento habitual mantenerse al tanto de la situación con el campione. Aunque aún no se había encontrado con el joven en cuestión, Kaoru quería asegurarse de que no hicieran nada que pudiera molestar directamente a Issei Oudou. Bueno, nada notable, al menos. Los esfuerzos de reconstrucción van bien. El encubrimiento con los medios no tuvo mucha oposición y convencimos a algunos de esos magos independientes que querían iniciar conspiraciones para que se retiraran por el momento. Bueno, eso era bueno. Significaba que los sospechosos habituales estaban bajo control. ¿Y los extranjeros? Se oyó un leve suspiro al otro lado de la línea. Se han ido casi todos. Las batallas contra Don y el espíritu maligno afectaron gravemente a los representantes. La nobleza Citri se retiró al inframundo y los exorcistas abandonaron la ciudad para informar a sus superiores. Kaoru asintió, comprendiendo. Bien. ¿Y los Grigori? Siguen por aquí. Una miembro del cuerpo está en la ciudad, pero no ha hecho mucho esfuerzo por congraciarse más allá de prestar ayuda tras la batalla. Puede que estén esperando el momento oportuno mientras buscan otro soborno. Habría preferido que se dieran por vencidos y se fueran, pero al parecer el Akuyuko había forjado cierta relación con su díscolo tirano, así que Kaoru no se sentía segura de expulsarlos.
aunque estuvo muy tentada de hacerlo. Lady Seisuin lo habría aprobado. Entonces no hay bajas. Aparte de las heridas sufridas durante la lucha, nuestros agentes se están recuperando. Amaterasu tardará un mes en estar listo para la acción. Creo que podría irse de vacaciones por una vez. Kaoru pagaría por ver que eso sucediera. ¿Y qué hay de Ena? Quejándose de su espada. Salvatore Doni la dañó gravemente durante la batalla y tuvimos que volver a envainarla para que no se rompiera el sello interior. No creo que al campeón le hubiera gustado el alboroto. Tampoco al patrón de la chica. Enviaré a alguien a recoger la réplica de la cortadora de hierba y llevarla a reparar. Por lo que me han dicho, en su aldea de herreros hay un nuevo talento en ascenso que podría incluso mejorarla. Y aprovecharían cualquier cosa para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Se lo diré a Ena. Aunque dudará en desprenderse de él. Dígale que no se romperá tan fácilmente la próxima vez. Ahora bien, uno de los informes mencionaba que el campeón tenía una nueva solicitud. ¿Debería preocuparme por tener que preparar aún más sobornos? Sí, señora. Quiere solicitar una reunión. Eso es serio. Probablemente tenga que darle mi línea directa para el futuro. Pero aún así, ¿con quién quiere reunirse? Hubo una pausa muy significativa y luego un sonido de rendición absoluta al otro lado de la llamada. Todos, señora. Y me refiero a todos los involucrados en la administración de Japón. Civiles, militares y sobrenaturales. Junto con, creo, representantes de todos los que tienen interés en la región y en quienes se puede confiar en su comportamiento. Eso fue. Por favor, dígame que no habla en serio y que esto es una venganza por la rebaja salarial que le hice. Espere, me recortó el sueldo. Técnicamente fue la dieta, pero soy yo quien la emitió. Y ahora Kaoru se preguntaba si esto era de alguna manera una venganza del karma por intentar acatar las normas y actuar como una parte neutral. Porque la reprimenda de los otros jefes de clan Azumi significaba que podía arriesgar su posición para aliarse con los Seisuins o darle un tirón de orejas a la gente y pasar a asuntos más importantes. Pero parecía que tendría que cancelar toda su agenda del día. Bien, agente Smith, vamos a pedirle que venga. Rotaré en otro equipo, necesita un tiempo libre para asumir formalmente el cargo de agregado del campeone. Pero necesito que empiece desde el principio. ¿A quién, exactamente, quiere ver? Como dije, señora, a todos. Al final de la llamada, ya estaba elaborando un plan de crisis. Para cuando llamó a su secretaria, ya estaba considerando contingencias. Para cuando le respondieron, decidió tomarse esa copa. Llama a la casa del emperador. Necesitamos reunirnos con alguien de alto rango para sacar adelante una cumbre de emergencia. Y tráeme una botella de sake. Iba a ser un día muy largo. El monte Oman era un lugar seguro. En una nación que a veces podía caer en la violencia absoluta y enfrentarse a múltiples amenazas existenciales, a veces de su propia creación, este lugar en particular estaba protegido desde dentro y desde fuera. La mayoría de los ejércitos acordaban tácitamente evitar dañarlo ni dañar sus terrenos, mientras que los monjes y monjas estacionados allí correspondían y evitaban involucrarse abiertamente en la política de la época. Los antiguos linajes de defensores habían cultivado una firme postura de neutralidad hasta el punto de que ésta era respetada. Se podría decir que estaban ampliamente armados, altamente organizados y tenían una visión extremadamente negativa de cualquiera que los tentara a demostrarlo. En otras palabras, eran pacíficos y estaban lejos de estar indefensos. Así que no fue sorprendente que un sacerdote solitario, bastante joven, sin rasgos particularmente llamativos, comenzara a ascender desde el santuario en la base de la montaña hacia la cima. Quizás trabajaba allí, quizás simplemente buscaba hacer una peregrinación, quizás tenía un amor secreto por el que deseaba rezar para tener éxito en el cortejo. Por supuesto, esa no era la razón por la que los guardias del santuario permanecían como estaban. Este era el lugar donde habitaba la madre de los emperadores. Este era el hogar de un eje central en la relación entre lo divino y lo mundano. Este era un lugar donde uno podía buscar los espíritus de las montañas y los bosques. Pero cuando los turistas disminuían y los árboles desnudos susurraban con la brisa, los guardias permanecían inmóviles.
porque este sacerdote se sentía familiar, reconfortante, confiable. No por una influencia forzada, como la que muchos alborotadores podrían usar, sino simplemente por su naturaleza. Algunos guardias susurraban en voz baja que era un sirviente de sus patrones, un heraldo de los dioses. Otros, simplemente un hombre particularmente santo. Así que los leones de piedra permanecieron dormidos. Los cuervos no desenvainaron sus espadas. Los zorros jugaban y corrían sin morder. Y los monjes permanecieron en oración. Cuando el viento habló y la tierra retumbó, el sabio escuchó. Al final, el sacerdote, completamente normal, llegó a la cima, acompañado solo por un instante por un par de pájaros cantores cuya música debería haber sido solo una vieja grabación, y entró en el santuario superior. Arrodillado en oración, con el rosario envuelto en dedos firmes, la cabeza gacha, las palabras se le escaparon. Antepasados y señores, humildemente implora vuestra presencia. Pues ha intentado cumplir vuestras órdenes. No hubo cambio. Ninguno visible, al menos. Sin embargo, todos los que presenciaron el ascenso del sacerdote sintieron como la montaña bajo sus pies se estremecía. Desde la más humilde brizna de hierba hasta las bestias sagradas que habitaban las profundidades de la montaña, era como si todos sintieran la misma presencia descender sobre ellos. Un heraldo de los dioses. Tu petición ha sido concedida, hijo. Puedes informar sobre lo que has descubierto acerca del joven rey demonio. El sacerdote hizo una reverencia al heraldo, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Sobre el asunto de Issei Oudou, fue voluntad de los dioses que se llevara a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de su ascenso. Para ofrecer una visión lo más completa posible, ha indagado en los archivos y consultado a numerosos espíritus terrenales para adivinar el pasado de la familia Oudou y descubrir si realmente era un vestigio de la generación anterior, como se sospechaba. Japón solo había tenido una experiencia previa con un campeón naciente en su pasado, el loco de Owari. Por lo tanto, era natural que existiera una duda razonable sobre su ascendencia y si se trataba de una especie de regreso planeado o un fracaso de su parte al intentar purgar la influencia del anterior rey demonio del mundo de los vivos. ¿Y qué has aprendido? La voz del heraldo habló a través de la tierra, a través de los pájaros, a través de la roca misma del templo. He aprendido mucho, pero mucho fue de poca importancia. La familia Oudou no tiene vínculos extraordinarios con ningún clan o dinastía en particular. No más que cualquier otra familia mundana. Metalúrgicos durante la pasada Gran Guerra. Hay muy poca conexión entre ellos y poderosos ancestros o sirvientes del anterior rey demonio. Llegaría a decir que casi hay una desconexión. Las sombras cubrieron el templo por un momento, una luz blanca y pura brillando en los rincones oscuros, mientras una voz que susurraba en la oscuridad resonaba a su alrededor. Entonces, esa es lección suficiente. El alma de su abuelo mora con los Budas, los padres de su madre también esperan en el cielo. Busca a la madre de su padre y contémplala. El sacerdote inclinó la cabeza, sintiendo que ambas presencias se marchaban, y respiró hondo. Al soltar la apariencia, se alzó una presencia propia. Y empezó a pensar en las consecuencias de sus actos. Pero supongo que nadie podría haber imaginado que esto sucediera cuando un hombre rezaba en la nieve hasta que le sangraban los pies. Esa parte era mejor omitirla del informe. ¿De verdad necesitaba dar instrucciones tan vagas? Mirando el trozo de papel que literalmente había flotado hasta sus manos, el mensaje, supuestamente de Ena, le informaba que la habían instalado en un santuario local para terminar su recuperación. Antes de dedicar varios párrafos a explicar que había pedido una bendición a los señores del viento para entregar este mensaje a su señor. Fue sobre todo el entusiasmo con el que había escrito todo lo que lo convenció de que no era una trampa. También el hecho de que el papel intentara golpearlo en la frente mientras estaba doblado como un shuriken. Pero ¿cómo se supone que voy a encontrar un santuario que resuene con el trueno de la última gran guerra, honrando al mundo y a los espíritus de los caídos, y que se asiente sobre una colina boscosa de paz, un recordatorio de tiempos de guerra? Honestamente, ¿quién demonios le enseñó a escribir japonés? Era una chica dulce y muy linda, pero tenía algunas preocupaciones.
Bueno, supongo que debería acostumbrarme a caminar por Kuo más a menudo. Sona me enseñó algunas de sus rutas de patrulla antes, pero eso era más bien lo que exploraron. No le importaba conocer su ciudad natal. Había lugares que nunca había visitado y era agradable verlos. Y no era que hubiera zonas peligrosas en Kuo, en sí, sino que había zonas más ricas y más pobres, como en cualquier ciudad. Lugares donde vivía gente, callejuelas que serpenteaban alrededor del río, e incluso algunas tiendas y restaurantes que ni siquiera sabía que existían. Intelectualmente, también entendía que su ciudad natal era bastante grande. Pero eso era una cosa y esto era otra completamente distinta. Y nada de eso me ayuda a encontrar dónde se aloja Ena. Quizás debería llamar a Smith para que me indique cómo llegar, aunque no quiero volver a molestarla. También le hizo comprender que la ciudad estaba empezando a mostrar su desgaste. Ya había visto 2 veces a los equipos de mantenimiento del alcantarillado sumergirse en las profundidades, acordonando secciones de la ciudad para ayudar a reemplazar las tuberías dañadas. También había visto un gran bache en medio de la calle, unas cuadras más allá. Sintió la tentación de rellenarlo con su propia fuerza, pero pensó que no funcionaría. Sería como clavar un clavo en la pared. La pieza que arreglara se hundiría y rompería las piezas circundantes, ya que era mucho más resistente a los daños y, a la vez, más pesada que los materiales circundantes. Quizás debería mencionarlo en la reunión. Tras pedir que se convocara una, Smith le había dicho que sus superiores podrían tardar unos días en tenerlo todo listo y le había hecho saber que lo mantendría informado. Aunque no pudo evitar notar lo nerviosa que estaba en ese momento. Quizás los estaba incomodando. Pero Issei no podía evitarlo. Quería que su pueblo estuviera bien cuidado. Quería asegurarse de que la gente no se diera cuenta de que estaba destrozándolo todo porque el próximo gran dios malvado aparecía con ganas de pelear sin avisar y no tenía a nadie que se encargara de todo mientras luchaba. Todas las peleas dañaban a Kuo, de maneras que no se veían a simple vista. Va a ser difícil disfrutar de las cosas si los lugares empiezan a desmoronarse. Y es extraño, pero parece que muchos animales salvajes e insectos ya no están por aquí. Aunque parecía tener cierta predilección por lanzar piedras grandes. Estaba tan absorto en sus pensamientos que Issei no pudo apartarse a tiempo al chocar con alguien. Alguien que estaba justo frente a él, lo que lo hizo caer hacia atrás con un grito de sorpresa, solo para que una mano lo sujetara antes de que pudiera caer de culo. Dios mío, mira a quién tenemos aquí. Sorprendentemente, era un rostro familiar, con cabello largo y oscuro y unos cautivadores ojos rosa claro, el que se encontró con el suyo. Y lo que es más importante, la estudiante mayor también era quien le sostenía la mano, tan sorprendida de verlo como él de verla. «Senpai», preguntó. Parpadeó confundido. ¿Qué hacía tan lejos del orc? Bastante lejos de casa, ¿no? Issei, impulsándolo a ponerse de pie, parpadeó como un búho al observar su apariencia. Muy diferente de su uniforme escolar habitual, la chica diabólica vestía lo que parecía un traje de sacerdotisa. Aunque no ocultaba mucho su figura. Si acaso, la acentuaba aún más. La verdad es que los ojos de Issei estaban bendecidos ese día. Estoy un poco perdido, eso es todo, Y no mentía, se sentía perdido de verdad. Además, aún no había soltado su mano. La mano tan suave que le hacía sentir un cosquilleo y le erizaba el vello de la nuca. ¿A qué no rió? Ya puedes soltarme. Prometo no morderte. Issei farfulló sorprendido. Lo siento. He estado un poco distraído hoy. La sonrisa burlona en el rostro de su superior era divertida, quizás incluso un poco indulgente. No es que le importara, pero presentía que ella podría acabar guardándose esto para más adelante. Le parecía del tipo ara. Esos eran peligrosos. Por suerte, no insistió, permitiéndole apartarse torpemente con una sonrisa serena, aunque pronto dio paso a la curiosidad al acercarse, anulando por completo el espacio que él había puesto entre ellos. Aún no has respondido a mi pregunta. Algo te trae por aquí. Quizás buscas ver a una amiga lejos de las miradas indiscretas de tus compañeros. Bueno, sí. Cuando ella lo dijo así, más o menos. Ena, probablemente no la conoces, ya que vino después de que se fueran.
Pero, bueno, es alguien del comité y se lastimó ayudándome, así que estaba buscando el santuario donde se aloja. Algo sobre ecos de la última gran guerra. Bueno, eso es un poco raro. En realidad, buscaba el mismo lugar, creo, ya que es donde he vivido desde que llegué a Kuo. Estaba abandonado, así que me mudé y comencé a mantenerlo. Por alguna razón, parecía muy molesta, pero de una forma que intentaba ocultar. Pero parece que sus puertas han sido selladas y, por mi vida que no recuerdo cómo entrar. Esta ofuscación es bastante frustrante. Ah. Eso bastaría. Entonces fue parte de la limpieza. Tu casa resultó dañada en la pelea. El demonio parecía un poco confundido, pero, en lugar de gritarle, simplemente se acercó a su lado y le habló quizás un poco más directamente de lo que esperaba. No. Simplemente lo han cerrado. Alguien se tomó la molestia de activar hechizos de barrera muy específicos para mantenerme fuera. Issei frunció el ceño. ¿Habría sido Daji? Al fin y al cabo, debía de estar escondida en algún lugar antes de robar el cuerpo de Aika. Pero eso no tenía sentido. ¿Quieres que te acompañe a echar un vistazo? ¿Acaso quienes trajeron a Ena al templo lo ocuparon sin saber que Akeno ya vivía allí? ¿Les habría importado aunque lo supieran? Debía de haber algo más, pero quería echar un vistazo antes de llamar a Smith. Probablemente estaba en medio de algo importante. Una oportunidad de usar el poder y la autoridad del rey demonio para mis propios fines. Vaya, así que sabes cómo hacer sentir especial a un demonio. No necesitó más invitación, y corrió rápidamente por el pequeño sendero de piedra, intentando no enfadarse demasiado. De nuevo, probablemente solo se trataba de un pequeño malentendido, después de todo, pero era una tontería. Una de sus amigas se quedó fuera de casa porque tuvo que viajar. Además, parecía una pelea sin sentido. Al final, llegaron a una puerta roja brillante con grandes serpentinas de amuletos de papel colgando. Entonces este es el lugar. Suspiró la chica de cabello oscuro. Sí, que yo recuerde. Si se me ocurre cruzar el límite, volveré a la calle, olvidando lo que estaba haciendo. Bueno, al menos no la lastimaban. Aún así, pudo mirar más de cerca y, he aquí, sintió algo presionando contra su cabeza. Como una pequeña migraña, antes de que pudiera sacudirse la cabeza con un bufido molesto. Algunas de las etiquetas de papel no parecían diferentes a las que había visto en cualquier otro templo, aunque notaba que algo las atraía. Y algunas en particular se sentían diferentes. Casi como si buscaran algo, o, mejor dicho, tenía la sensación de que lo observaban. Era extraño, pero no más extraño que cualquier otra cosa en su vida. Así que Issei extendió la mano y las recogió, ignorando la sensación de que algo a su alrededor intentaba apartar su mano antes de arrancarlas de la puerta. Campione tenía una resistencia mágica enorme, después de todo, así que no era como si pudieran hacerle daño. ¿Ya te sientes mejor? Supongo que sí, la necesidad de irte ha cesado. Aún así, bueno, supongo que eres un rey demonio después de todo, así que deben verlo como algo normal. Akeno parecía divertida y un poco preocupada, mirando al cielo. ¿De quién hablaba? Ah, cierto. Era un templo que acababa de profanar. Acabo de arriesgarme a un castigo divino. No lo sé. No tuve tiempo de ver qué amuletos derribaste, Issei resopló. Pero no es culpa tuya. Fue esta tierra la que nombró a los asesinos de dioses reyes demonios, así que encaja. Se frotó la nuca, mirando las tiras de papel que había desprendido. Bueno, mientras los dioses no se enfaden demasiado, supongo que podemos hacer que te muden de nuevo. Además, haré algunas ofrendas más tarde, pero no creo que fuera a propósito. Aunque el santuario estaba en una pequeña colina, la subida era bastante larga. Ninguno de los dos sintió la necesidad de saltarse las filas y, por alguna razón, Issei sospechó que el número de escalones era significativo, vagamente. Pero quizás solo fuera por su sensibilidad. Por el camino, pasaron junto a una decena de estatuas guardianas, pero ninguna de ellas se veía, y una pregunta casual a Akeno confirmó que llevaban mucho tiempo sin vida antes de que ella se mudara. Dentro de los terrenos del templo, había una ligera depresión tras la cima de la colina, que se estabilizaba en lo que él creía una llanura.
de unos 300 metros de ancho y otros 400 de ancho, era grande, pero no enorme, y estaba rodeada por un río claramente artificial. El agua formaba una sólida barrera alrededor de todo el perímetro vallado, con una entrada y una salida para el flujo, que descendía al foso, quizás desde un manantial, y luego fluía hacia el río que bordeaba la orilla de Kuo. Ambos se detuvieron en el pequeño pozo justo al otro lado del puente de entrada y se lavaron. ¿Así que aquí vivías? En efecto. ¿De verdad es tan extraño? Supongo que si esto fuera un juego, esperaría encontrarme con un diablo en un santuario abandonado, pero este lugar no se parece en nada a eso. Parece más bien un santuario normal. Si quieres saberlo, no había ningún kami. Akeno inclinó la cabeza, quizá ofreciendo una oración a su manera, quizá a Lucifer o a algún dios demonio, si es que lo tenían, y continuó su explicación. Creo que estaba abandonado, no profanado, pero había poco poder o magia en este lugar cuando lo tomé. Kuo tiene muchos de estos lugares, quizá 2 o incluso 3000 templos y santuarios en total, aunque la mayoría son muy pequeños, algunos no más grandes que una pajarera. Y muy pocos tienen algo dentro. Sí. Issei asintió. Tiene sentido. Sé que, durante el periodo Edo, se trasladaron muchas tumbas aquí. E incluso antes, mucha gente de Kioto tenía santuarios y mausoleos personales aquí. ¿Será por eso que los demonios lo compraron? Creo que sí. El clan Bael, que se la arrendó a los Gremori y a los Citris, la adquirió mediante un acuerdo que les permitió ayudar a contener a los rebeldes cristianos del sur. Por lo que Rías sabe, y Lord Seoticus nos ha explicado a cualquiera de los dos, los Bael buscaban un espíritu en particular que creían que había sido sellado. Pero no encontraron nada, se ganaron muchos enemigos locales y la convirtieron en una especie de puesto comercial. Issei la miró con extrañeza. ¿Qué? ¿Te pareció extraño algo de lo que dije? El campeón se retractó rápidamente. No. Es que, no pensé que te lo recordarías todo así. Ni siquiera estoy seguro de recordar la mitad. Bueno, quizá fuera mentira, pero necesitaría una muy buena razón para memorizar cosas así. Akeno rió, inflando el pecho, e Issei se alegró mucho por él, orgullo que mostraba su amigo. Bueno, eso es justo lo que se supone que debe hacer una reina. Bucho está muy interesada en este tipo de historia y me hacía leer sus libros cuando éramos más jóvenes. Cuando ella no dominaba tanto el idioma, terminé leyendo suficientes como para saberme un poco de historia de memoria. Uf. Eso sonó un poco duro. Espera, ¿acaso los demonios no pueden hablar y leer todos los idiomas? Sí y no. Ladeó la cabeza. Es un rasgo mágico que poseen todos los demonios, pero es la capacidad de entender todos los idiomas, no de conocerlos. Y muchos seres sobrenaturales poseen un don de lengua similar. Bueno, eso era muy útil. Se preguntó si él también podría hacerlo. Preguntas para luego, se tranquilizó Issei. El complejo en sí era grande, con varias dependencias y santuarios interiores y exteriores. Vaya. ¿Cómo pudiste mantener esto tú solo? Tenía pequeños ayudantes. Oh. Tus pequeños amigos. Issei recordó al pequeño Youkai ahora. Supongo que son bastante útiles. Mucho. Aún así, parece que hay alguien en la oficina principal. Me alegra que al menos no se queden en mis habitaciones. Deberíamos saludarlo. Akeno parecía muy disgustada por solo saludarlo, pero asintió y empezó a guiarlo, solo para detenerse en el umbral del edificio principal, masajeándose la cabeza con una mueca. ¿Estás bien? Es solo rechazo. Los lugares sagrados no le sientan bien a los demonios, después de todo. Y alguien se ha esforzado mucho por santificar este santuario. No debería haber sido tan fácil de lograr. Pensándolo bien, Issei sentía algo así. Bueno, quizá no exactamente. Recordó la sensación de luchar contra Dusa-chan y Wukong. Sus poderes nacían de la fe, o la divinidad, o como se les llamara, y el templo se parecía un poco a ellos, aunque no exactamente. No fue suficiente para que se sintiera amenazado, pero probablemente hizo que acercarse al lugar fuera incómodo para su superior. Bueno, quédate cerca. Puedo despejar el lugar si empieza a hacerte daño. Eso le valió una mirada de pánico. Por favor, no dañes el santuario.
Issei suspiró. No estaba pensando en eso. Pero claro, ella probablemente desconocía la autoridad que tenía antes de irse, así que era un miedo válido cuando lo único que lo había visto hacer era destruir edificios. Lo siento, pero estamos cerrados a las visitas. Una chica de cabello castaño salió del edificio al que se dirigían, escoba en mano, y se quedó paralizada. Mi señor. Se puso pálida. Oh, eres la chica que estaba ayudando con los heridos. Ah, Ena me dijo tu nombre, Yuri, ¿verdad? Y entonces se desmayó. Mierda. ¿Estás bien? Corrió hacia ella, claramente preocupado por la chica que acababa de desmayarse al verlo. Akeno suspiró. Esto va a ser un dolor de cabeza. Había sido una mañana larga para ella, considerando todo. Había pasado horas dando vueltas alrededor de la puerta de su casa, sin recordar cómo abrirla ni siquiera dónde estaba, antes de encontrarse de nuevo donde había empezado. Era tan frustrante que había considerado usar un rayo para ver si ayudaba. Obviamente, no solucionaría su problema. Pero se habría sentido bien. Quizás podríamos traer agua, o al menos una almohada para que no se lastime el cuello. ¿Sabes dónde? Baja por el pasillo y gira a la izquierda, es la segunda puerta. Tengo de sobra en la lavandería. Respondió sin pestañear. Sin querer apartar la vista de la chica que yacía torpemente en el suelo. Akeno se sentía en conflicto. Una parte de ella quería levantar a la chica del suelo, tirarla por las escaleras y cerrar la puerta antes de que tuviera tiempo de caer al suelo. Ni siquiera era del todo irrazonable, y estaba medianamente segura de que incluso podría convencer a Issei para que viera su punto de vista. Pero sí pensaba que podría ser un poco inapropiado. Después de todo, podría haber una buena razón para que esto hubiera sucedido. Akeno, sin embargo, no contuvo la respiración. Tampoco disimuló por completo la mueca de desprecio que sentía hacia la marchita doncella vestida de sacerdotisa a tiempo parcial. Hime Miko, el mayor tesoro de Japón. ¡Qué lástima! Su madre había sido por supuesto. La propia Akeno, de haber sido humana, también podría haberlo sido. Pero no lo era, así que no podía hacerlo, y por eso estaba eminentemente agradecida. Cualquiera que fuera la mano que el destino le había dado, sin duda era mejor que esto. Rías, como mínimo, no habría tolerado tal comportamiento. No de su reina. Y Gasper, al menos, podría considerarse una especie de existencia maldita, una especie de milagro. Su poder es tal que podría matar y devorar semidioses si se hiciera valer. Pero ¿qué excusa tienes tú, pequeña tímida, para tanta timidez? Su casa no había cambiado mucho. El papel pintado había sido reemplazado y el suelo ahora lucía varias alfombras pequeñas en lugar del tatami desnudo que había mantenido allí. No es que hubiera vivido en este edificio en particular. Se había alojado en el salón principal, para centrarse mejor dentro de las barreras, y también dormía allí. El edificio vacío había agradecido cualquier cosa, por muy retorcida y deformada que fuera, para llenarlo. Oh, basta, chica, las defensas de aquí me reconocen antes que a ti, sin importar que las hayas usurpado. Sé que estás despierta. Puedo sentirlo. La niña entreabrió un ojo y apretó los labios en una fina línea mientras, lenta y elegantemente, se levantaba del suelo y se sentaba frente al diablo reencarnado con una mirada que gritaba consternación. Tienes que irte, ahora. Akeno cruzó los brazos bajo el pecho y arqueó una ceja. No. La sacerdotisa frente a ella hizo una mueca apenas perceptible antes de que su rostro se convirtiera en una expresión de obstinado reproche. No entiendo cuál es tu propósito, pero has traído a uno de los reyes demonios a este templo. Te aseguro que no saldrá nada bueno de ello, así que te recomiendo encarecidamente que finjas no haberme visto, que te des la vuelta y te vayas antes de que regrese. No nos servirá de nada que se quede. ¿De qué hablaba? Akeno sentía curiosidad. La vehemencia con la que hablaba no era la que esperaba de la flor marchita que pretendía ser. De hecho, ahora sonaba bastante enérgica. Eso la despertó la curiosidad. Entonces eres del comité. ¿Cómo lo supiste? La chica parecía insegura. Mencionó haberte conocido, así que supongo que te llamaron para que solucionaras el lío de hace unos días, ¿verdad? Pero eso no explica por qué sigues en la ciudad, ni por qué has decidido venir a echarme de casa. Ah.
Así que eras la ocupa. Me preguntaba por qué necesitaban que purificara este lugar con tan poca antelación. A que no tomó nota del insulto implícito y lo anotó para vengarse después. Esta chica era engañosamente buena metiéndose en su piel. No eres una ocupa. Más bien una cuidadora de lugares perdidos y abandonados. Pero lo más urgente es que has hecho un trabajo bastante insuficiente. Para nada. Conseguí alejar el espíritu del templo de la magia diabólica que habías empezado a alimentar. Me refiero a investigar a tu objetivo. ¿A qué no esbozó una sonrisa burlona? Ese rey demonio se preocupa por sus amigos. Sospecho firmemente que es la señal de energía en la otra habitación. La que reaccionó cuando te caíste, pero no se reveló. Está aquí para quedarse. Entonces le pediré a Ena que le pida que se vaya. La Miko parecía disgustada ante la idea de tener que hacerlo, pero no dio más detalles. Los errores que cometiste han provocado que se acumulen energías aquí. Lo suficiente como para que corra el riesgo de verse arrastrada a algo difícil. Sobre todo si habías pensado en crear un Genuslosi. Por alguna razón, ese comentario la molestó muchísimo. ¿Por qué me molesta tanto esta niña? ¿Qué me molesta de ella? Aparte del robo de su casa, claro. Pero parecía más personal. Oh, hola, ¿estás bien? Issei llegó corriendo por el pasillo y la chica palideció, bastante seria, pero no volvió a desmayarse. Sí, parecías bastante asustada al verme de vuelta después de la pelea con Daji, pero supuse que solo estabas cansado o algo así. Me alegro de que no te hayas golpeado la cabeza al caer. Sostenía varias almohadas y mantas, una cantidad casi cónica, y Akeno lanzó un discreto hechizo para evitar que se le cayeran de los brazos. Por cierto, Issei Oudou, encantada de conocerte. Para su crédito, la chica no se desmayó por segunda vez, sino que apoyó las manos con recato sobre su regazo y, con una sonrisa fija y cortés, inclinó la cabeza rígidamente ante el rey demonio. Es un honor conocerte. Aún no nos han presentado como es debido, así que permíteme remediar ese error. Todo en la chica denotaba inquietud. Me llamo Yuri Marilla. Soy la sacerdotisa encargada de este santuario.